Mi nombre es Hossein Darvishi, y lo que voy a contar no es una fábula, sino el testimonio de mis propios ojos. Juro ante Dios y ante ustedes que cada palabra que pronunciaré es la verdad de lo que viví. Fue en una mañana en Ahvaz, en Irán, una mañana que comenzó como cualquier otra, pero que terminó grabada en mi alma para siempre. El sol ya quemaba con fuerza, levantando un polvo fino que se pegaba a la piel y hacía el aire denso, casi irrespirable. En aquel tiempo, mi vida consistía en repartir pan y algunos alimentos básicos, un trabajo humilde que me permitía moverme por las calles sin llamar la atención, como un fantasma entre las casas de adobe y los rostros cansados de mi gente. Esa rutina era mi escudo, una forma de ser invisible en un mundo donde ser visto podía ser peligroso. Pero la invisibilidad no dura para siempre, y a veces Dios te pone en primera fila para que seas testigo de su poder. Aquel día, el silencio habitual de la mañana, ese murmullo de vida que era casi una canción, se rompió de una forma brutal. No fue un estallido, sino gritos, gritos ásperos, metálicos, llenos de una autoridad que no pedía, sino que ordenaba. Eran voces de soldados, y su sonido cortó la paz del barrio como un cuchillo afilado atravesando un lienzo. Instintivamente, me detuve, buscando el origen de esa perturbación. Mis ojos recorrieron la calle polvorienta hasta que se fijaron en una escena que congeló la sangre en mis venas. Un grupo de soldados, con sus uniformes y sus armas, había formado un semicírculo amenazante alrededor de una pared desgastada por el sol. Y allí, atrapada contra el muro como un pequeño pájaro asustado, había una figura diminuta, una silueta que mi corazón se negó a reconocer al principio, rezando para estar equivocado, pero no lo estaba. A medida que mis ojos se acostumbraban a la luz cegadora, el rostro del niño se hizo claro, y un frío paralizante me recorrió la espalda. Era el pequeño Daniel Arasté, el hijo del carpintero, un niño de apenas 11 años, cuya única travesura era sonreírle a todo el mundo. Verlo allí, tan pequeño e indefenso frente a la maquinaria de la opresión, fue como sentir una grieta abrirse en el suelo bajo mis pies. Su cuerpo menudo apenas proyectaba sombra, y su rostro, aunque lleno de confusión, no mostraba el pánico que yo sentía por él. Estaba solo, con la espalda pegada al adobe caliente, enfrentando a hombres armados cuyo poder parecía absoluto. En ese preciso instante, supe que la frágil normalidad en la que vivíamos se había hecho añicos. El día había dejado de ser un día cualquiera para convertirse en una encrucijada del destino. La atmósfera se volvió pesada, cargada de un miedo que se podía casi tocar. El aire ya no olía a pan recién hecho, sino a peligro inminente. Desde las ventanas y las puertas entreabiertas, otros ojos observaban en silencio, corazones latiendo al unísono con el mío, todos prisioneros de una misma impotencia. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Éramos una comunidad de fantasmas, testigos silenciosos de una injusticia que se desarrollaba a plena luz del día. Yo, con mi canasta de pan todavía en la mano, me sentí el más cobarde de todos, anclado al suelo no por el peso de mi carga, sino por el peso de mi propio miedo. Sentí que el tiempo se desaceleraba, cada segundo estirándose en una agonía interminable, mientras el destino de un niño inocente pendía de un hilo invisible, a punto de ser cortado. En ese momento, con el sol en lo más alto y el silencio oprimiendo nuestros pechos, una certeza se apoderó de mí. Supe que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi vida, algo que me marcaría de una forma que aún no podía comprender. El mundo entero pareció reducirse a esa pequeña porción de calle, a la figura de Daniel contra la pared y al brillo metálico de los rifles. La tensión era tan densa que parecía vibrar en el aire, un preludio de lo inevitable.
Justo en ese instante de máxima angustia, quiero hacer una pausa. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero que usted se una a este canal, que se suscriba para escuchar más testimonios como este, y que me diga, en los comentarios, desde qué ciudad está escuchando mi voz en este momento. Es importante para mí saber que no estoy solo recordando esto. Ahora, volvamos a ese momento. Después de esa breve interrupción en mi memoria, el silencio regresó, pero era diferente. Era un silencio más profundo, más pesado, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración junto a nosotros. El viento, que antes levantaba el polvo, se detuvo por completo. El calor parecía intensificarse, no por el sol, sino por la energía contenida en esa escena congelada en el tiempo. Los soldados permanecían inmóviles, sus rostros impasibles, pero yo podía sentir una vacilación en el aire, una extraña quietud que envolvía todo. Daniel seguía allí, con la espalda contra el muro, y por un instante levantó la vista hacia el cielo azul, un gesto tan simple, pero tan lleno de significado. El tiempo estaba suspendido, y todos nosotros, los testigos ocultos, esperábamos la señal que desataría la tragedia o el milagro. El conflicto no nació de un grito de guerra, ni de una acusación formal, sino de un objeto pequeño, casi insignificante, que cayó al suelo con un sonido sordo. Entre los cuadernos escolares de Daniel, que se habían desparramado por el impacto contra la pared, apareció una pequeña Biblia de bolsillo, con sus bordes gastados por el uso. Era un libro tan menudo que cabía en la palma de una mano, un tesoro secreto que ahora yacía expuesto sobre el polvo del camino. Un oficial, un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra por una crueldad metódica y sin emociones, se adelantó con lentitud. No había prisa en sus movimientos, solo una certeza helada. Se agachó, y el simple acto de recoger aquel libro del suelo se sintió como una profanación, como si unas manos impuras estuvieran tocando algo sagrado. El destino de todos nosotros pareció sellarse en ese gesto. La figura del oficial se irguió, sosteniendo la pequeña Biblia entre su pulgar y su índice como si fuera un insecto venenoso. No era un hombre dominado por la ira, sino por algo mucho peor, una convicción fría, un propósito inquebrantable. Sus ojos, desprovistos de cualquier rastro de humanidad, recorrieron la escena sin detenerse en nadie, ni siquiera en el niño. Su mirada era la de un funcionario cumpliendo una tarea, una pieza más en un engranaje de opresión que no cuestionaba sus propias acciones. El silencio se hizo tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón martilleando en mis oídos, un tambor fúnebre que anunciaba la tragedia. Él levantó el libro a la altura de su rostro, no para leerlo, sino para exhibirlo como prueba irrefutable de un crimen que, hasta ese momento, solo existía en la mente de los tiranos. Su voz, cuando finalmente habló, era tan metálica y desalmada como el cañón de un rifle. No gritó, no necesitó alzar el tono. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cortante que penetró en cada rincón oculto de nuestras casas. Dijo que el niño había sido sorprendido con propaganda enemiga, que su fe era una traición al Estado y a su verdadero Dios. Y entonces pronunció la sentencia que congeló el alma de toda la comunidad. Dijo que la ejecución del niño sería inmediata y pública, para dar un ejemplo. Esas palabras, para dar un ejemplo, quedaron suspendidas en el aire caliente, un eco que resonaría en nuestras pesadillas durante años. No era solo la vida de Daniel la que estaba siendo juzgada, sino la de todos los que compartíamos su fe en secreto, en el silencio de nuestros hogares. A una señal suya, los soldados, que hasta entonces habían permanecido como estatuas, se movieron con una eficiencia mecánica. Eran jóvenes, casi niños ellos mismos, con la mirada vacía de quienes han aprendido a obedecer sin pensar. Levantaron sus rifles,
Y el sonido que siguió fue el más aterrador de todos. No fue un disparo, sino una serie de clics metálicos y secos, el sonido de las armas siendo preparadas, de los seguros siendo quitados, de la muerte cargándose en las recámaras. Ese ruido, tan simple y tan definitivo, fue la verdadera sentencia. Rompió la última hebra de esperanza a la que nos aferrábamos. El llanto ahogado de una madre, probablemente la de Daniel, se escuchó desde alguna ventana cercana, un lamento solitario que fue rápidamente sofocado, como si hasta el dolor fuera un acto de rebeldía prohibido. Mi propio cuerpo se convirtió en una estatua de sal, anclado al suelo por una mezcla de terror e impotencia. La canasta de pan se sentía increíblemente pesada en mi mano, un recordatorio absurdo de la normalidad que había sido destrozada para siempre. El tiempo pareció distorsionarse. Cada segundo se estiraba en una agonía insoportable, mientras el mundo entero se reducía a esa calle polvorienta, a la pequeña figura de Daniel y a los cañones oscuros que le apuntaban. La amenaza ya no era una idea abstracta, un rumor susurrado en las sombras. Tenía un rostro, un uniforme y el brillo del acero bajo el sol implacable. Y estaba a punto de aniquilar la inocencia de un niño de 11 años ante nuestros ojos, convirtiéndonos a todos en cómplices silenciosos de una atrocidad. El oficial, con una calma escalofriante, giró lentamente la cabeza, y aunque no nos miró directamente, supe que era consciente de cada par de ojos que lo observaban desde las rendijas de las puertas y las ventanas. No nos vio, pero nos sintió. Sintió nuestro miedo colectivo, nuestra respiración contenida, nuestro silencio paralizado. Su gesto fue una declaración de poder, un mensaje dirigido a todos nosotros. Quería que viéramos, que escucháramos y que entendiéramos. El castigo de Daniel no era solo para él. Era un espectáculo diseñado para aterrorizarnos, para recordarnos el precio de la desobediencia, para sembrar en nuestros corazones la semilla de que no había lugar para otro Dios que no fuera el que ellos imponían. Estábamos atrapados, no en nuestras casas, sino en la red de su crueldad. No hubo una cuenta regresiva verbal, no hubo un último llamado a la oración. El único reloj que marcaba el paso del tiempo era la sombra que se acortaba bajo los pies de los soldados y la tensión que crecía en el aire hasta volverse casi sólida. Se podía sentir la inminencia del final en la quietud de los hombres, en la forma en que sus dedos se curvaban sobre los gatillos, en la gota de sudor que resbalaba por la sien de uno de los reclutas más jóvenes. El viento, que antes había jugado con el polvo, se detuvo por completo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, horrorizada por lo que estaba a punto de suceder. El mundo se había convertido en un escenario silencioso, esperando la detonación que rompería el hechizo y nos hundiría a todos en una oscuridad aún más profunda. En ese instante de máxima tensión, comprendí que lo que estaba en juego era mucho más que la vida de un niño. Aquello era una batalla espiritual que se libraba a plena luz del día. La pequeña Biblia en la mano del oficial no era solo un libro, era un símbolo de una esperanza que se negaban a permitir. La ejecución de Daniel no era un acto de justicia, sino un ritual de profanación, un intento de demostrar que sus armas eran más poderosas que la fe, que su autoridad terrenal podía extinguir la luz divina en el alma de un hombre, aunque ese hombre fuera apenas un niño. Querían ejecutar no solo un cuerpo, sino la idea misma de que existía un poder superior a ellos, un refugio más allá de su control. Era un ataque directo a la presencia de Dios entre nosotros. El oficial bajó la vista hacia el niño por primera vez. No había odio en su mirada, ni siquiera desprecio. Solo había un vacío absoluto, la indiferencia de quien está a punto de aplastar algo que considera insignificante. Luego, levantó la mano, un gesto lento y deliberado, la señal final que todos esperábamos con pavor. El aire se vació de todo sonido,
de todo movimiento, esperando el estruendo que rompería el mundo en pedazos. Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos, preparándome para el sonido inevitable de los disparos, el sonido que confirmaría que estábamos solos, que el cielo estaba vacío y que la oscuridad había ganado la batalla por nuestras almas. La amenaza había llegado a su punto culminante, y la muerte parecía la única certeza posible en ese infierno terrenal. Pero algo ocurrió en ese instante de silencio absoluto, algo que nadie esperaba. Daniel no lloró, no suplicó por su vida, ni siquiera tembló. Su pequeña figura, que antes parecía tan frágil contra la inmensidad de la pared de adobe, de repente adquirió una fortaleza que no correspondía a sus años. Su misión, comprendí después, no era escapar de la muerte, sino enfrentarla con una dignidad que desarmaba a sus verdugos. No hubo un grito de desafío, ni una palabra de rendición. Su única respuesta a la inminente violencia fue un acto de fe pura y silenciosa, una resistencia que no se veía con los ojos, sino que se sentía en el alma. Fue un gesto tan simple y a la vez tan poderoso que el aire mismo pareció cambiar de densidad, volviéndose más espeso, más cargado de un significado que trascendía la escena. Con una lentitud casi ceremonial, sus pequeños dedos se cerraron con más fuerza sobre la cruz de madera que colgaba de su cuello, un objeto humilde, tallado seguramente por su padre. Esa cruz no era un adorno, era un ancla, era el punto de conexión entre su espíritu y algo mucho más grande, un refugio invisible en medio de la tormenta de odio que lo rodeaba. La madera, pulida por el roce constante de sus manos, parecía irradiar una calidez que contrastaba con la frialdad metálica de los rifles. Al apretarla, su rostro se transformó. El miedo infantil se disolvió, dando paso a una expresión de serenidad absoluta, como si en ese pequeño trozo de madera encontrara toda la fuerza del universo. Estaba solo, pero al mismo tiempo, sentí que nunca había estado menos solo en toda su vida. El sol del desierto, que hasta ese momento había sido un testigo cruel e indiferente, pareció unirse a su silenciosa resistencia. Sus rayos caían con tal intensidad sobre la pared detrás de él, que el adobe desgastado y el polvo en el aire crearon una especie de halo luminoso a su alrededor. No era un truco de la vista, era algo más. La luz era tan blanca y cegadora que la silueta de Daniel se recortaba contra ella, convirtiéndolo en una figura casi etérea, despojada de su identidad terrenal. Era como si el cielo mismo estuviera señalándolo, envolviéndolo en un manto de luz protectora que los soldados, con sus ojos acostumbrados a la oscuridad, no parecían capaces de percibir. El olor a pólvora y a sudor rancio de los uniformes se mezclaba con la extraña pureza de esa luz, creando una atmósfera de irrealidad. Yo, en cambio, sentía el peso de mi propio cuerpo como nunca antes. El sol no me iluminaba, me castigaba. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso por la inmovilidad forzada, un dolor sordo que subía desde mis pies hasta mi cuello. La sed me quemaba la garganta, y el polvo que respiraba se sentía como arena en mis pulmones. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor de pánico que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Sentí una profunda vergüenza por mi propia debilidad, por mi incapacidad de moverme, de gritar, de hacer algo. Mi misión en ese momento era la de un cobarde, un espectador paralizado no solo por el miedo a los soldados, sino por el asombro ante la valentía de un niño que me estaba enseñando el verdadero significado de la fe. Los soldados, por su parte, permanecían en sus posiciones, como autómatas esperando una orden. Sus rostros jóvenes, endurecidos por una disciplina brutal, no reflejaban ninguna emoción. Sin embargo, en la tensión de sus nudillos blanqueados sobre las armas, en la forma en que sus miradas evitaban el rostro del niño, pude percibir una fisura
en su coraza de indiferencia. Ellos también sentían la extrañeza de la situación, la anormalidad de ese silencio, la desconcertante calma de su víctima. Estaban entrenados para enfrentar gritos, súplicas y resistencia física, pero no estaban preparados para enfrentar una paz tan profunda. Esa quietud era un enemigo invisible contra el que sus balas no podían hacer nada, y la confusión empezaba a sembrarse en sus mentes como una mala hierba. Y entonces, el primer signo verdaderamente inexplicable se manifestó. El murmullo de la gente escondida, el zumbido de los insectos bajo el sol, el leve silbido del viento, todo se detuvo. No fue una disminución gradual, sino una anulación súbita y total del sonido. El silencio que cayó sobre la calle no era una simple ausencia de ruido, era una presencia tangible, una entidad que parecía devorar cualquier vibración. Era un silencio tan profundo que sentí que podía oír el movimiento de la sangre en mis venas. El mundo se había quedado mudo, como si el cielo mismo hubiera puesto un dedo sobre los labios de la creación, ordenando a todo y a todos que contuvieran la respiración, que fueran testigos de lo que estaba por suceder. El tiempo, una vez más, se detuvo. Ese silencio no era el silencio vacío de la muerte, sino el silencio lleno de expectación que precede a un milagro. Era pesado, denso, y vibraba con una energía que erizaba la piel. Nunca antes había experimentado algo así. El miedo que me había paralizado comenzó a transformarse en una especie de asombro reverencial. Sentía que estábamos en un lugar sagrado, que esa calle polvorienta se había convertido en el escenario de una confrontación que iba más allá de lo humano. La batalla no era entre un niño y un pelotón de fusilamiento, sino entre la oscuridad de la tiranía y una luz que se negaba a ser extinguida. Y en medio de ese silencio abrumador, todos nosotros, los vecinos ocultos, nos convertimos en la congregación de una iglesia sin paredes. Fue en medio de esa quietud antinatural que vi el gesto humano más inesperado y conmovedor. No vino de un vecino, ni de un soldado arrepentido, vino del propio Daniel. Levantó su rostro, bañado por esa luz cegadora, y una levísima sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de desafío ni de resignación, sino de paz. Una paz tan incomprensible, tan fuera de lugar en ese contexto de muerte, que me rompió por dentro. Fue un gesto de pura humanidad, de una confianza tan absoluta que trascendía el miedo a la muerte. En esa sonrisa vi la respuesta a todas las preguntas que me atormentaban. Vi la prueba de que su fe no era una idea abstracta, sino una presencia viva y real que lo sostenía en ese momento final. Aquella calma en su rostro, esa sonrisa serena, me sacudió más profundamente que cualquier grito de agonía. Mesamu me hizo cuestionar la naturaleza de mi propio miedo. ¿A qué le temía yo realmente? ¿A la muerte, al dolor, o a la posibilidad de que mi fe no fuera lo suficientemente fuerte para sostenerme como lo estaba haciendo con él? Daniel, en su inocencia, me estaba dando una lección que ningún libro sagrado podría haberme enseñado. Me estaba mostrando que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más grande que el miedo. Y en ese momento, mi misión cambió. Ya no era solo un testigo aterrorizado. Me convertí en un discípulo, aprendiendo del maestro más improbable en el aula más brutal. Incluso el oficial, el hombre de piedra, pareció percibir la extraña energía que emanaba del niño. Su mano, que seguía levantada en el aire, vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos se entrecerraron, tratando de comprender lo que estaba viendo, tratando de encontrar una explicación lógica para la serenidad del niño y el silencio opresivo que los envolvía. Su autoridad, tan absoluta momentos antes, comenzaba a erosionarse, no por una amenaza externa, sino por una fuerza interna que no podía identificar ni controlar. El poder de sus armas parecía ridículo frente a la fortaleza espiritual de su pequeña víctima. Por primera vez desde que había llegado,
Vi una sombra de duda cruzar su rostro impasible, una grieta en la máscara de crueldad. En ese instante, comprendí que mi misión en esa historia no era intervenir físicamente, algo que mi cobardía me impedía, sino algo mucho más profundo. Mi misión era ver cada detalle, memorizar cada gesto, absorber cada sensación. Sentí una responsabilidad abrumadora, como si Dios me hubiera colocado en esa esquina, con mi canasta de pan, no por casualidad, sino para que yo fuera los ojos y la memoria de este evento, para que, si sobrevivía, pudiera contar la historia de cómo la fe de un niño de 11 años detuvo el tiempo y desafió a un ejército. Sentí que cada paso que había dado en mi vida me había preparado para este momento, para ser el cronista de un milagro que aún no había alcanzado su clímax. Cada detalle se grababa en mi mente con una claridad dolorosa. El brillo del sol en el cañón de un rifle, una pequeña grieta en la pared de adobe que parecía una lágrima, el polvo que danzaba lentamente en los rayos de luz, la forma en que la pequeña cruz de madera descansaba en el pecho de Daniel. Todo se volvió parte de un lienzo sagrado que se pintaba frente a mí. Mi respiración se calmó, mi corazón dejó de martillar con pánico y comenzó a latir a un ritmo lento y constante, en sintonía con el silencio que nos rodeaba. Ya no era solo un espectador, era parte de la escena, un elemento más en ese drama divino, y mi papel era recordar, para que la verdad no se perdiera en el polvo del olvido, y junto al silencio y la luz, llegó otra sensación, un signo más en esa cadena de misterios. Un calor suave comenzó a emanar de la dirección de Daniel, un calor que no tenía nada que ver con el sol abrasador. Era una calidez gentil, como el abrazo de una madre, que se extendía por la calle y parecía tocar a todos los que estábamos allí. No quemaba, sino que reconfortaba, disipando el frío del miedo que se había instalado en nuestros huesos. Era una presencia palpable, una energía que llenaba el vacío y nos envolvía a todos, soldados y vecinos por igual. Sentí que estábamos siendo preparados para algo más grande, que cada uno de estos signos era un peldaño en una escalera que ascendía hacia un desenlace que nadie podía prever. El oficial, visiblemente perturbado por una situación que se le escapaba de las manos, pareció recuperar su compostura. La duda en su rostro fue reemplazada por una máscara de fría determinación. No podía permitir que la fe de un niño socavara su autoridad. El silencio sagrado fue roto por el sonido áspero de su garganta al carraspear, un ruido profano que hizo eco en la quietud. Su mano, que había temblado por un instante, se tensó de nuevo, lista para caer y sellar el destino de Daniel. La preparación había terminado. Sentí en lo más profundo de mi ser que la prueba definitiva estaba a punto de comenzar, y el cielo, la tierra y todos nosotros conteníamos la respiración, esperando la palabra final que desataría el infierno o la gloria. La mano del oficial se levantó en el aire, lenta, casi perezosa, como si estuviera apartando una cortina invisible. Cada centímetro que ascendía era un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. El sol se reflejó en el anillo que llevaba, un destello fugaz que me pareció una burla del cielo. Aquel gesto no era una amenaza, era una sentencia. Era el punto final de una frase que se había escrito con miedo y se sellaba con sangre inocente. El silencio que nos había envuelto, que antes se sentía expectante y sagrado, se transformó en algo pesado y fúnebre. Era el silencio que precede a la caída de la guillotina, un vacío que absorbe toda oración, toda súplica, toda posibilidad de un milagro. En ese instante, supe que habíamos perdido. La batalla había terminado antes de que se disparara una sola bala, y nosotros, los testigos ocultos, éramos los vencidos. No pude seguir mirando. No tuve la fuerza. Mis párpados cayeron como dos pesadas losas de piedra, sellando la escena en una oscuridad autoimpuesta. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en mi mente.
el rostro sereno de Daniel, la crueldad vacía del oficial, los cañones de los rifles apuntando como dedos acusadores. Creí que la oscuridad me protegería, que al no ver, podría fingir que no estaba sucediendo. Pero fue peor. En la negrura detrás de mis ojos, el sonido se agudizó. Podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y superficial. Podía sentir el sudor frío que corría por mi espalda. Me convertí en un prisionero de mis propios sentidos, atrapado en una celda de terror sin paredes, esperando el estruendo que rompería el mundo y confirmaría que mi cobardía no había servido para nada, excepto para hacerme cómplice. Fue en esa oscuridad voluntaria donde mi fe, esa estructura que había sostenido mi vida, se derrumbó por completo. Las oraciones que había susurrado en secreto durante años se sintieron como palabras huecas, mentiras que me contaba a mí mismo para soportar la tiranía. ¿Dónde estabas, Señor? Un susurro desesperado nació en mi alma, una pregunta que no se atrevía a salir de mis labios. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué el silencio de un niño es respondido con el estruendo de las armas? Me sentí como un tonto, un iluso que había creído en un pastor que abandona a sus ovejas al primer aullido del lobo. Sentí una vergüenza profunda, no solo por mi miedo, sino por mi fe rota, por haber confiado en un poder que, en el momento más crucial, parecía completamente ausente, indiferente al sacrificio de uno de sus hijos más puros. El mundo exterior se desvaneció, se volvió un eco lejano. La calle, las casas, el sol abrasador, todo dejó de existir para mí. Mi universo se redujo al espacio opresivo dentro de mi propio cuerpo. El único sonido real era el latido de mi corazón, un tambor salvaje y descontrolado que martillaba contra mis costillas, amenazando con romperlas. Era el ritmo de la muerte que se acercaba, no solo para Daniel, sino para la pequeña llama de esperanza que aún ardía en cada uno de nosotros. Sentí el frío en mis venas, un hielo que no provenía del clima, sino del vacío absoluto que se había instalado en mi pecho. Estaba solo, completamente solo, en un universo mudo y ciego, esperando la confirmación de que la oscuridad era, después de todo, la única verdad. Un sentimiento de traición me inundó, una amargura que me quemaba la garganta. No solo me sentía traicionado por Dios, sino por la humanidad misma. Los soldados, con sus rostros jóvenes y sin alma, eran la prueba de cómo el mal podía vaciar a un hombre de su compasión. El oficial, con su calma metódica, era la encarnación de la tiranía que se deleita en su propio poder. Y nosotros, los vecinos, escondidos detrás de nuestras puertas, éramos la imagen de la cobardía, la prueba de que el miedo es más fuerte que el amor al prójimo. Éramos todos culpables, culpables por obedecer, culpables por callar, culpables por mirar. En ese momento, todos formábamos parte del pelotón de fusilamiento, y el sonido de los disparos sería también nuestra propia condena. El aire, que antes era denso y caliente, se tornó de pronto helado. No fue una brisa, fue un cambio en la esencia misma de la atmósfera. Era un frío que calaba los huesos, un frío antinatural que parecía emanar del suelo, de las paredes, del corazón de los hombres. Era el frío de la ausencia, la temperatura del abandono divino. Sentí como si el alma del mundo hubiera sido arrancada de cuajo, dejando solo una cáscara vacía y congelada. La luz del sol seguía cayendo, pero ya no calentaba. Era una luz estéril, una iluminación de quirófano que solo servía para resaltar la crudeza de la escena, la brutalidad de lo que estaba a punto de suceder. El calor de la vida se había extinguido y solo quedaba la gélida certeza de la muerte. Ya no había lugar para la duda ni la esperanza. El final no era una posibilidad, era un hecho consumado en mi mente. Podía visualizarlo con una claridad aterradora. El cuerpo pequeño de Daniel cayendo sin vida sobre el polvo, el humo saliendo de los cañones de los rifles, el silencio posterior, más terrible aún que el estruendo. Para mí,
Para todos los que observábamos desde las sombras, Daniel ya estaba muerto. Su ejecución había ocurrido en nuestros corazones, en el momento en que el oficial levantó la mano. Nos habíamos rendido a la inevitabilidad, aceptando nuestra impotencia como una verdad absoluta. Éramos los asistentes a un funeral que se celebraba antes de que el corazón de la víctima dejara de latir, y el peso de esa certeza me aplastaba. En el abismo de mi desesperación, un fragmento de luz se abrió paso. No fue un pensamiento, fue una imagen, un recuerdo fugaz y doloroso. Vi el rostro de mi abuela, sus manos arrugadas, sosteniendo las mías, cuando yo era apenas un niño. Recordé su voz suave, enseñándome una oración antigua, una que hablaba de un Dios que es refugio en la tormenta, un escudo contra las flechas del enemigo. Por un segundo, sentí el calor de sus manos, la seguridad de su fe inquebrantable. Fue como un respiro en medio del ahogamiento, un hilo de seda al que mi alma, a punto de caer, intentó aferrarse. La oración volvió a mis labios en un susurro inaudible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero el consuelo duró menos que un parpadeo. La memoria, en lugar de ser un bálsamo, se convirtió en sal sobre la herida. La oración de mi abuela sonaba ahora como una cruel ironía, un cuento infantil contado para negar la realidad de los monstruos que acechan a plena luz del día. ¿Refugio? ¿Escudo? Miré, con los ojos de mi mente, la figura indefensa de Daniel y el acero de los rifles, y la oración se deshizo en mi boca. La fe de mi abuela pertenecía a otro mundo, a un tiempo más simple que ya no existía. El mundo real era esta calle polvorienta, este silencio mortal, esta exhibición de poder brutal. El hilo de seda se rompió, y mi caída se reanudó, esta vez más rápida, más profunda, hacia una oscuridad aún mayor que la de antes. Dejé de luchar. Me rendí por completo al vacío. Mi respiración se volvió apenas perceptible. Mi cuerpo se aflojó, aceptando la derrota. Ya no había preguntas, no había ira, no había miedo. Solo quedaba una quietud desoladora, la calma que sigue a la muerte del alma. Me convertí en una piedra más de la calle, un testigo mudo e insensible, esperando el acto final de una tragedia que ya había aceptado como inevitable. La energía que había vibrado en el aire, la tensión, la extraña sacralidad, todo se había disipado. Solo quedaba la cruda mecánica de la ejecución, un trámite burocrático de la tiranía que se cumpliría sin más demora. El mundo se había vuelto opaco, sin color, sin sonido, sin Dios. El silencio se estiró hasta volverse insoportable, una nota sostenida que parecía a punto de quebrar el tejido de la realidad. Sentí que el universo entero contenía la respiración, no por expectación, sino por resignación. La mano del oficial permanecía en el aire, congelada en la cima de su poder, un péndulo detenido en el instante previo a marcar la hora final. Todo estaba listo. Los verdugos, la víctima, los testigos silenciosos. La escena estaba completa, un cuadro perfecto de la desesperanza humana. En esa pausa final, en esa quietud absoluta que precedía a la violencia, la oscuridad no era una amenaza, era una presencia. Había llegado, había reclamado su victoria, y solo esperaba el sonido de los disparos para sentarse en su trono. Y entonces, en el fondo de ese abismo, una voz rasgó el silencio. No fue la voz de Dios, ni un trueno celestial. Fue la voz del oficial, un grito áspero, lleno de la frustración de quien ve su poder desafiado por una quietud inexplicable. La orden fue clara, brutal y definitiva. ¡Fuego! La palabra resonó en la calle vacía, un eco metálico que debería haber sido seguido por el estruendo de la muerte, por la sinfonía de la destrucción que todos esperábamos. Contuve la respiración, mi cuerpo se preparó para el impacto sonoro, para la confirmación final de que la oscuridad había ganado, pero el estruendo nunca llegó.
En su lugar, hubo un silencio aún más profundo, más aterrador, un vacío que se tragó la orden y la dejó suspendida en el aire, como una blasfemia sin respuesta. Aquel silencio no era pasivo, era activo, denso, una pared invisible que se había levantado entre la intención y la acción. Lentamente, con un miedo que superaba mi terror anterior, me atreví a abrir los ojos. La escena que vi no era de muerte, sino de una parálisis imposible, de una pesadilla congelada bajo el sol del mediodía. Los soldados seguían allí, en la misma postura de ejecución, con los rifles apuntando al pecho de Daniel. Sus rostros, antes vacíos y obedientes, ahora eran máscaras de una confusión que bordeaba el pánico. Sus dedos índices estaban blancos por la presión sobre los gatillos, sus músculos tensos hasta el punto de temblar. Estaban atrapados, prisioneros de sus propias armas, inmovilizados por una fuerza que no podían ver ni comprender. Lo único que se movía eran sus ojos, que se abrían y cerraban con incredulidad, darting de sus manos a la figura serena del niño, buscando una explicación a su impotencia. El oficial, por su parte, había perdido toda su compostura. Su rostro estaba rojo de ira y esfuerzo, sus venas marcadas en el cuello mientras gritaba la orden una y otra vez, cada vez con más desesperación. Pero sus palabras morían en el aire, sin efecto. Era como un rey de teatro gritando a un ejército de estatuas de piedra. El poder que lo había definido, que era la base de su identidad, se había evaporado, dejándolo ridículo y patético en su impotencia. La maquinaria de la opresión se había detenido, sus engranajes trabados por un grano de arena invisible y divino. Fue entonces cuando escuché el sonido. No fue el estruendo de un disparo, sino una serie de clics secos, frustrados, casi cómicos en su inutilidad. Eran los percutores de los rifles golpeando en vano, una y otra vez. Clic, clic, clic. Un sonido metálico y hueco que era la antítesis de la muerte que prometían. Cada clic era un martillazo contra la autoridad del régimen, una nota en una nueva canción que hablaba de un poder superior. Los soldados intentaban con todas sus fuerzas cumplir la orden. Sus cuerpos temblaban por el esfuerzo sobrehumano de apretar un simple gatillo, pero sus manos, sus dedos, sus nervios, nada respondía. Era como si sus extremidades ya no les pertenecieran, como si hubieran sido desconectadas de su voluntad por un titiritero invisible. De repente, uno de los soldados, el más joven, el que tenía una gota de sudor en la sien, soltó un gemido ahogado. Sus ojos se abrieron con un terror que no era de este mundo. Se quedó mirando fijamente, no a Daniel, sino al espacio vacío justo detrás de él. Su rostro se descompuso, la piel se le puso pálida como la cera, y sus labios temblaron, tratando de formar palabras que no salían. El rifle se le resbaló de las manos, cayendo al polvo con un ruido sordo que pareció romper el hechizo del silencio. El soldado se desplomó de rodillas, con las manos en la cabeza, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, como un niño aterrorizado en la oscuridad. Su pánico era tan puro, tan visceral, que se contagió a sus compañeros como una plaga, y entonces su voz rota se escuchó, un susurro que atravesó el silencio como un cuchillo helado. Balbuceó una sola frase, una y otra vez, como una letanía de locura. He visto una presencia. No gritó, pero sus palabras tuvieron el efecto de una explosión en la quietud de la calle. Una presencia. La palabra quedó flotando en el aire caliente, cargada de un significado que todos entendimos al instante. Los otros soldados giraron la cabeza bruscamente, sus miradas llenas de terror buscando en el aire detrás de Daniel aquello que su compañero había visto. No vieron nada, pero el miedo ya estaba sembrado. El enemigo al que se enfrentaban no era un niño de 11 años, sino algo que sus balas no podían tocar, algo que sus mentes no podían procesar. Seguí la dirección de sus miradas,
Y aunque mis ojos no vieron una figura definida, percibí algo. No era una forma, sino una cualidad en el aire. El espacio alrededor de Daniel parecía vibrar, distorsionar la luz del sol de una manera extraña, como el aire caliente que se levanta del asfalto, pero mucho más intenso, más puro. Había una luminosidad allí, un brillo que no cegaba, sino que parecía nutrir la vista. Era una luz que tenía peso, que tenía sustancia, y de ella emanaba una sensación de poder tan absoluto, tan inmenso, que hacía que el poder de los soldados pareciera un juego de niños. Era una santidad palpable, una barrera de luz impenetrable que protegía al niño como el escudo más fuerte. El calor que había sentido antes, esa calidez reconfortante, se intensificó. Ya no era sutil, era una presencia abrumadora que llenaba toda la calle. Era un calor que no quemaba, sino que purificaba. Sentí cómo penetraba en mi piel, cómo disolvía el frío del miedo que se había anidado en mis huesos durante tanto tiempo. Me sentí expuesto, vulnerable, no ante los soldados, sino ante esa santidad que lo llenaba todo. Me sentí indigno de estar presenciando algo tan sagrado, y una necesidad incontrolable de arrodillarme se apoderó de mí. Mi cuerpo entero temblaba, no de terror, sino de una reverencia tan profunda que dolía, un temor santo que me recordaba mi pequeñez ante la inmensidad de lo divino. Los soldados, uno por uno, comenzaron a retroceder. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si estuvieran caminando en contra de un viento poderoso que solo ellos sentían. El pánico había roto por completo su disciplina. Algunos tropezaban y caían, otros simplemente se daban la vuelta y corrían, abandonando sus armas, sus órdenes y su orgullo en el polvo. El oficial se quedó solo por un instante, su rostro una mezcla de furia y espanto, gritando órdenes que nadie escuchaba, un general sin ejército. Finalmente, él también pareció ver algo, porque su rostro se contrajo en una mueca de terror puro, y retrocedió, tropezando con sus propios pies antes de darse la vuelta y huir como el más cobarde de sus hombres. En medio de ese caos silencioso, mientras el ejército de la tiranía se desintegraba, la figura de Daniel permaneció inmóvil, como el ojo tranquilo en el centro del huracán. No miró a los soldados que huían, no pareció siquiera notar su pánico. Su atención estaba en otra parte. Con una lentitud que parecía detener el tiempo, abrió los ojos. No había sorpresa en ellos, ni alivio, ni triunfo. Había algo mucho más profundo, un reconocimiento, una familiaridad, como si estuviera despertando de un sueño para encontrarse con un amigo muy querido que lo había estado esperando. Sus ojos no se posaron en la calle, ni en mí, ni en las armas abandonadas. Su rostro se levantó, lenta y serenamente, hacia el cielo azul y sin nubes. Y en ese gesto, en esa simple inclinación de cabeza hacia lo alto, lo comprendí todo. Entendí el propósito de aquel milagro. Dios no había descendido para castigar a los malvados con fuego y azufre. No había venido a demostrar su poder a través de la destrucción. Había intervenido de la manera más sutil y a la vez más poderosa posible. Había desarmado el odio no con violencia, sino con impotencia. Había demostrado que la fuerza de las armas es inútil cuando se enfrenta a una fe que no se rinde. La verdadera batalla no se había librado en esa calle, sino en los corazones de esos hombres, y las habían perdido en el momento en que sus dedos se negaron a obedecer su voluntad de matar. El viento, que había estado quieto durante tanto tiempo, comenzó a soplar de nuevo. Era una brisa suave, fresca, que limpiaba el aire del olor a miedo y a pólvora. Se llevó el polvo, se llevó la tensión, y dejó en su lugar una paz que era casi tangible. La luz extraña que rodeaba a Daniel comenzó a atenuarse, no desapareciendo de golpe, sino disolviéndose suavemente en la luz del sol, como el azúcar se disuelve en el agua. La presión en el aire se liberó,
y pude respirar profundamente por primera vez en lo que parecieron siglos. El mundo volvía a la normalidad, pero era una normalidad transformada, una realidad que ahora contenía la certeza de lo imposible. Me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por mis mejillas polvorientas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de asombro, de gratitud, de un alivio tan profundo que se sentía como un renacimiento. El peso que había sentido en mi pecho, la desesperanza que me había aplastado, se había ido. En su lugar, había una ligereza, una certeza que llenaba cada fibra de mi ser. Ya no me sentía solo, ya no me sentía abandonado. Había sido testigo de la mano de Dios, no en un texto antiguo, no en una historia contada por otros, sino con mis propios ojos, en mi propia calle, en mi propio tiempo. Y esa visión me había cambiado para siempre. La intervención no fue un espectáculo para las masas, fue un susurro íntimo en medio de un grito de odio. Dios no vino para evitar el sufrimiento de Daniel, no lo transportó a un lugar seguro, ni fulminó a sus enemigos. Vino para estar con él en medio del valle de sombra de muerte. Vino para demostrar que su presencia es un escudo más fuerte que cualquier acero, que su paz es un arma más poderosa que cualquier rifle. El milagro no fue la parálisis de los soldados. El verdadero milagro fue la fe inquebrantable de un niño que, al enfrentarse a la muerte, no le pidió a Dios que lo salvara, sino que simplemente confió en que no estaba solo. Y esa confianza fue suficiente para detener un ejército. La calle quedó en un silencio absoluto, pero ya no era el silencio opresivo del miedo, sino la quietud reverente que llena un lugar sagrado. Las armas abandonadas yacían en el polvo como ofrendas inútiles en un altar improvisado. Daniel seguía de pie, con la espalda contra la pared, pero ya no parecía una víctima. Parecía un centinela, un pequeño guardián de un misterio demasiado grande para ser comprendido. El sol seguía brillando, el aire seguía siendo caliente, pero todo era diferente. El mundo se había detenido por un instante para permitir que el cielo tocara la tierra, y ahora, mientras reanudaba su movimiento, lo hacía a un ritmo nuevo, un ritmo de asombro y de paz. Y yo, con mi canasta de pan todavía en la mano, permanecí en silencio, sabiendo que acababa de nacer de nuevo. La fuerza invisible que había apresado a los soldados se disolvió tan súbitamente como había llegado. Pero la liberación no les devolvió el coraje ni la disciplina. Sus cuerpos, ahora libres, fueron sacudidos por un temblor incontrolable, el espasmo de un terror que había penetrado más allá de la carne, hasta el alma. Sus ojos, antes vacíos, estaban ahora llenos de una locura que yo nunca había visto. Uno a uno, sin una orden, sin una palabra, soltaron sus rifles, como si fueran serpientes venenosas que les quemaban las manos. Las armas cayeron al polvo con un ruido sordo y patético, el sonido de un imperio de acero rindiéndose ante una fuerza que no podía combatir. No hubo una retirada ordenada, no hubo estrategia, solo hubo una huida desesperada, la estampida de hombres que habían visto el rostro de su propia insignificancia y no podían soportar la visión. Corrieron, tropezando, cayendo, sin mirar atrás. El oficial fue el último en quebrarse. Por un instante, se quedó solo en medio de la calle, rodeado por las armas abandonadas de sus hombres, un capitán en un barco que se hundía. Su rostro, antes una máscara de crueldad controlada, era ahora un lienzo de incredulidad y pánico. Miró la figura serena de Daniel, luego al cielo, como buscando una explicación lógica a la locura que lo envolvía. No encontró ninguna. El universo que conocía, un mundo gobernado por la fuerza y el miedo, se había desmoronado en cuestión de segundos. Un gemido animal escapó de su garganta, y entonces él también corrió. Huyó no como un soldado, sino como una bestia asustada, dejando atrás su autoridad, su orgullo y la prueba irrefutable de su derrota esparcida en el polvo.
La justicia divina no había llegado con fuego y espada, sino con un silencio que desnudó a los tiranos y los dejó indefensos. El silencio que quedó tras su huida era diferente. Ya no era pesado ni opresivo. Era un silencio limpio, espacioso, lleno de una reverencia que invitaba a respirar de nuevo. Y lentamente, como las flores que se abren después de una tormenta, las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Primero una, luego otra. Los rostros de mis vecinos aparecieron, no con la ira de los oprimidos, sino con el asombro de los peregrinos que llegan a un lugar sagrado. Nadie corrió, nadie gritó. Dimos pasos lentos, inciertos, como si temiéramos profanar la santidad de la calle con nuestro movimiento. Nuestros ojos no estaban en las armas abandonadas, sino en la pequeña figura de Daniel, que seguía de pie junto a la pared, el epicentro silencioso del milagro que acabábamos de presenciar. Nos acercábamos a él como si nos acercáramos a un altar, y entonces un grito rompió la quietud reverente. Fue la madre de Daniel. Salió corriendo de su casa, con el rostro bañado en lágrimas, un torrente de dolor y alivio que se había contenido durante una eternidad. Corrió a través de la calle, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo, y se arrojó sobre su hijo. No fue un abrazo de celebración, fue un acto de anclaje, de asegurarse de que él era real, de que su calor y su respiración eran verdaderos. La abrazó con una fuerza desesperada. Su llanto no era un sonido de tristeza, sino el sonido del alma rompiéndose para dejar salir una gratitud demasiado grande para las palabras. Se aferró a él, hundiendo su rostro en su pequeño hombro, y toda la comunidad lloró con ella, un solo corazón latiendo con el mismo asombro. La escena se llenó de un llanto colectivo, un sonido que lavaba el miedo y la impotencia de nuestros corazones. Eran lágrimas de asombro, de gratitud, de la comprensión abrumadora de que no estábamos solos. Nos habíamos escondido en nuestras casas, prisioneros de nuestro propio terror, convencidos de que el cielo estaba vacío. Y ahora, a plena luz del día, habíamos visto la prueba de que nuestras oraciones secretas no se habían perdido en el vacío. Se habían escuchado. El milagro no era solo para Daniel, era para todos nosotros. Era un mensaje de que incluso en la noche más oscura, en el momento de la más absoluta desesperanza, la fe del más pequeño entre nosotros podía mover montañas y detener ejércitos. Nos arrodillamos en el polvo, no por orden de nadie, sino por un impulso que nacía de lo más profundo de nuestras almas. En este momento, mientras recuerdo esas lágrimas y esa sensación de renacimiento, quiero hacer una pausa y hablarle directamente a usted. La historia que estoy contando puede parecer increíble, un cuento de un lugar y un tiempo lejanos, pero lo que vi fue real. El poder que detuvo esas balas no pertenece al pasado, no está confinado en las páginas de un libro sagrado. Sigue vivo, sigue actuando, sigue protegiendo a los que confían en él, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Por eso, con toda la sinceridad de mi corazón, le pido que, si usted cree que Dios todavía obra milagros en nuestro mundo, escriba amén en los comentarios. Hágalo para que su testimonio se una al mío, para que juntos recordemos que la fe sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Ahora, volvamos a esa calle transformada. Mientras la comunidad se unía en un abrazo de lágrimas y oraciones, mis ojos se posaron en una figura solitaria que había quedado atrás. Era el soldado más joven, el que había gritado haber visto una presencia. No había huido con los demás. Estaba de rodillas a unos metros de distancia, con la cabeza inclinada hasta tocar el suelo, su cuerpo temblando violentamente. No era el temblor del miedo, sino el de una conversión forzada, el de un hombre cuya alma había sido arrancada y vuelta a construir en un instante. Cuando levantó el rostro, no vi a un soldado, vi a un penitente. Sus ojos estaban fijos en Daniel, no con terror,
sino con una veneración tan profunda que me hizo sentir pequeño. Había sido enviado a ejecutar a un niño y había terminado encontrando a su Dios. Nadie se acercó a él con ira. Nadie le gritó ni lo acusó. El milagro nos había purificado no solo del miedo, sino también del odio. El padre de Daniel, el carpintero, un hombre de manos fuertes y corazón gentil, se separó del grupo y caminó lentamente hacia el soldado arrodillado. No había venganza en su mirada, solo una compasión infinita. Se detuvo frente al joven, que lo miró con los ojos llenos de una vergüenza insoportable. Y entonces, el padre de Daniel hizo algo que selló la santidad de ese día. Se arrodilló también, frente al verdugo de su hijo, y puso una mano sobre su hombro tembloroso. No dijo una palabra. No era necesario. El gesto lo decía todo. Era el perdón encarnado, la justicia divina manifestándose no a través del castigo, sino de una misericordia que desarmaba el alma. Ese acto de perdón fue la señal para que el resto de nosotros nos levantáramos. El llanto comenzó a calmarse, reemplazado por un murmullo suave que creció hasta convertirse en una oración colectiva. Las palabras de los salmos antiguos, las mismas que susurrábamos en secreto en la oscuridad de nuestros hogares, ahora resonaban a plena luz del día. Las voces de hombres, mujeres y niños se unieron en un canto de gratitud, un sonido que se elevó hacia el cielo azul como una ofrenda. Oramos por Daniel, oramos por nosotros mismos, e incluso oramos por los hombres que habían huido, para que la visión de ese día pudiera sanar sus almas rotas. La calle se había convertido en nuestra iglesia, el polvo en nuestro reclinatorio y las armas abandonadas en los vestigios de un demonio que había sido expulsado. En medio de todo, Daniel permanecía sereno, como el centro inmóvil de un mundo que giraba a su alrededor. Cuando su madre finalmente lo soltó, él se volvió y miró a la multitud, a sus vecinos, a su familia. En sus ojos de 11 años no había orgullo ni miedo, solo una paz profunda y una sabiduría que no pertenecía a su edad. Parecía entender lo que había sucedido de una manera que nosotros apenas comenzábamos a vislumbrar. No era el héroe de la historia, era el canal, el instrumento a través del cual se había manifestado un poder mucho más grande. Su pequeña mano, la misma que se había aferrado a la cruz de madera, se levantó y tocó la mejilla de su madre, secando una de sus lágrimas. Fue un gesto de consuelo, como si él, el niño, estuviera cuidando de todos nosotros. El sol, que antes había sido un juez implacable, pareció suavizar su mirada. Sus rayos ya no quemaban, sino que caían como un manto cálido sobre nosotros, bendiciendo la escena. El aire se sentía increíblemente ligero, limpio. El olor a miedo y a sudor se había disipado, reemplazado por el aroma del polvo mojado, por las lágrimas y algo más, algo indefinible que olía a pureza, a tierra recién lavada después de la lluvia. Sentí que podía respirar por primera vez en años, no solo con mis pulmones, sino con todo mi ser. La opresión que había pesado sobre nuestro barrio durante tanto tiempo se había levantado, no por un cambio de régimen, sino por un cambio en nuestros corazones. Habíamos recordado quiénes éramos y a quién pertenecíamos. Los rifles seguían en el suelo, esparcidos como juguetes rotos. Ya no inspiraban terror. Eran solo trozos de metal y madera, vacíos de poder, despojados de su propósito mortal. Los niños, que antes se habrían escondido de su sola visión, ahora pasaban a su lado sin siquiera mirarlos. Se habían convertido en monumentos mudos de un milagro, recordatorios de que el poder del hombre tiene un límite, y que ese límite es el umbral de la fe. Permanecieron allí durante horas, mientras la vida regresaba lentamente a la calle, como símbolos de una batalla que se había ganado sin disparar una sola bala, una guerra en la que el arma más poderosa había sido la oración silenciosa de un niño.
La justicia de ese día no fue la de los tribunales humanos. No hubo juicios, ni prisiones, ni venganza. La verdadera justicia fue la restauración de una familia que casi fue destrozada, la restauración de una comunidad que había vivido en las sombras, y la restauración de la fe en los corazones que habían comenzado a dudar. El mal no fue destruido con violencia. Simplemente se disolvió en la presencia de un bien abrumador, como la oscuridad se desvanece ante la llegada del amanecer. La paz que descendió sobre nosotros no era la ausencia de conflicto, sino la presencia tangible de Dios. El aire se volvió ligero, nuestros corazones también, y por primera vez en mucho tiempo nos sentimos verdaderamente libres. Desde aquel día, cada vez que mis manos sostienen algo, sea un trozo de pan o una simple taza de té, siento un leve temblor. No es el temblor de la vejez, ni el residuo del miedo que sentí aquella mañana. Es el temblor de quien ha tocado el borde de un misterio sagrado, el eco de un poder que mi cuerpo aún no ha terminado de comprender. El aire en nuestro barrio cambió para siempre. El silencio que antes era un manto de opresión se convirtió en una atmósfera de paz reverente. La gente comenzó a hablar en voz más baja, no por temor, sino por respeto al milagro que había florecido en nuestro polvo. Nuestros corazones, que habían aprendido a latir al ritmo del miedo, encontraron un nuevo compás, uno más lento y profundo, sintonizado con la certeza de que nunca más estaríamos solos en nuestra lucha. Las armas de los soldados permanecieron en el suelo durante horas, como extrañas esculturas de metal y madera abandonadas por un ejército fantasma. Nadie se atrevió a tocarlas. Eran reliquias de una guerra que se había perdido y ganado en el mismo instante. Ya no eran símbolos de terror, sino monumentos a la impotencia del odio frente a la fe. Al atardecer, algunos de los hombres más ancianos del barrio las recogieron con cuidado, como si estuvieran manejando objetos sagrados, y las llevaron lejos, para ser fundidas y transformadas en herramientas, en algo que sirviera para construir y no para destruir. Fue nuestro primer acto de libertad, reclamar el acero de la tiranía y devolverlo a la tierra, a las manos de los hombres que solo deseaban vivir en paz bajo la mirada de su Dios. La pared de adobe, marcada por el sol y el tiempo, se transformó. Dejó de ser un simple muro para convertirse en un santuario sin nombre. La gente comenzó a llamarla, en susurros, la pared donde Dios detuvo las balas. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para nuestra comunidad. Las madres llevaban a sus hijos para que tocaran el adobe caliente. Los ancianos se sentaban cerca, en silencio, recordando. No había inscripciones ni monumentos, solo la memoria colectiva de lo que habíamos presenciado. Aquel muro, que debía haber sido el testigo de una ejecución, se convirtió en el lienzo donde el cielo había pintado la prueba de su presencia, un recordatorio constante de que la protección divina no necesita murallas de piedra, solo la fe del tamaño de un grano de mostaza. Mi vida también encontró un nuevo propósito. Dejé de ser el repartidor de pan, un fantasma que se movía invisible por las calles. Me convertí en el guardián de esta historia. Comprendí que mi misión aquel día no había sido intervenir, sino ver, recordar y contar. Ahora reparto esta memoria, este testimonio, para que la luz de aquel milagro no se apague con el paso de los años. Lo cuento a los jóvenes que no lo vivieron, a los extraños que pasan por nuestro barrio, a cualquiera que tenga el corazón abierto para escuchar, porque la fe, como el pan, necesita ser compartida para que alimente al mundo. Y mi juramento es asegurarme de que la historia de Daniel Araste y el día en que un ejército fue desarmado por un niño, nunca, jamás, se pierda en el olvido. Pero la historia no terminó con la huida de los soldados. Hay un último detalle, un sello final que confirma la mano divina en cada momento de aquel día. Horas después, cuando la noche comenzaba a caer
y una paz profunda se había asentado sobre nosotros. Una figura solitaria regresó a la calle vacía. Era el oficial. Caminaba con la espalda encorvada, despojado de su arrogancia, temblando como una hoja. No volvió por las armas ni por su honor perdido. Volvió por la pequeña Biblia que había quedado tirada en el polvo, como un asesino que regresa a la escena del crimen, buscando una respuesta a la locura que había destrozado su mundo. Se arrodilló, con manos torpes, y recogió el libro que había sido la causa de todo. Lo que encontró dentro terminó de quebrar el último vestigio de su espíritu. No tuvo que buscar. El pequeño libro se había abierto por sí solo en una página específica, como si una mano invisible lo hubiera preparado para él. Sus ojos, llenos de terror y confusión, leyeron las palabras que el cielo le había dejado como mensaje personal. Era el Salmo 27, y el versículo brillaba bajo la luz de la luna con una claridad sobrenatural. Decía, y estas palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El oficial se quedó allí, de rodillas en el polvo, sosteniendo la prueba irrefutable de que había luchado una batalla que nunca podría haber ganado. Desde entonces, he aprendido que la fe no es la ausencia de miedo, es lo que hacemos con él. Es la pequeña luz que encendemos en la oscuridad más profunda, no para que la oscuridad desaparezca, sino para que no nos consuma. Aquel día, el miedo no fue vencido por el coraje, sino que fue transformado por la confianza. El viento que ahora sopla en las calles de Avaz parece susurrar esa verdad, una melodía de paz que solo pueden oír aquellos que han aprendido a escuchar el silencio. La verdadera victoria no es evitar la tormenta, sino encontrar a Dios bailando con nosotros en medio de ella, sosteniéndonos cuando creemos que vamos a caer, y en el centro de todo, su paz permanece.